bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la síntesis electromagnética. Nos vamos a centrar fundamentalmente en las 4 ecuaciones que dio Maxwell para hacer, como el nombre del tema indica, una síntesis de la parte de electromagnetismo, y el éxito de Maxwell fue que aunó en esas 4 ecuaciones toda la parte correspondiente a electricidad, campo magnético y óptica. Vamos a empezar este tema hablando de las analogías y diferencias entre el campo eléctrico y el campo magnético. Pues bien, dentro de las analogías, tanto el campo eléctrico como el campo magnético tiene su origen en las cargas eléctricas. Ahora bien, una carga eléctrica en movimiento produce tanto un campo eléctrico como un campo magnético, pero una carga eléctrica en reposo solo produce un campo eléctrico. Aquí lo tienen en este diagrama, esta carga está en movimiento y al estar en movimiento produce un campo magnético y un campo eléctrico. Si está quieta, si está en reposo, solo produce un campo eléctrico. ¿Qué más? Las líneas de campo del campo eléctrico son abiertas. Es decir, en este caso salen de la carga positiva porque recordemos que si yo aquí coloco un culombio, esta carga que es positiva repele. Si lo coloco aquí, esta carga que es positiva repele. Las líneas de campo eléctrico en principio son abiertas. Existen varios casos en los que pueden ser cerradas. Por ejemplo, si hago un dipolo, si yo pongo una carga positiva aquí y una carga negativa aquí, las líneas de campo saldrán de la positiva e irán a la negativa. Pero esto no es indispensable. Sin embargo, las líneas de campo magnética siempre son cerradas. De tal manera que, tal y como tienen aquí, pueden encontrarse cargas eléctricas aisladas, como pasa aquí con esta carga positiva, pero no existen los monopolos magnéticos aislados. No existe un monopolo norte solo o un monopolo sur solo. Siempre irán juntos. Esa es la explicación de por qué siempre van cerradas. Respecto a la circulación de dichos campos, recordemos que el campo electrostático es conservativo, en tanto que el campo magnético es no conservativo. Esto es importante porque significa que en el campo electrostático, para ir desde este punto a este punto, me da igual seguir este camino que seguir este otro camino, porque el campo electrostático es conservativo. O dicho de otra forma, si yo salgo de este punto y me muevo sobre un ciclo cerrado, la circulación de E diferencial de L, o sea, el trabajo sobre un ciclo cerrado del campo electrostático vale 0. Sin embargo, para el campo magnético, resulta que el campo magnético no es conservativo. Es decir, que si yo voy de un punto P a un punto P', importa el camino por el cual voy. No es lo mismo ir por el camino 1 que ir por el camino 2. Dicho de otra manera, la circulación del campo magnético o el trabajo sobre un ciclo cerrado del campo magnético es distinto de 0 y en concreto vale nu sub 0 por I, que se conoce como el teorema de Ampère. Esta en concreto es una de las ecuaciones de Maxwell. De hecho, lo que hace Maxwell es ampliar este teorema. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos porque en el teorema en la ecuación de Maxwell, los campos electrostáticos tienen que variar. Nosotros, recuerden, estamos trabajando con campos electrostáticos constantes. Enseguida lo vamos a ver. Bien, esto es lo que tienen aquí. El campo eléctrico es un campo conservativo, en tanto que el campo magnético es un campo no conservativo. El campo eléctrico y el campo magnético ejercen fuerzas sobre cargas en movimiento. Esto ya lo sabemos. Si yo tengo una carga en movimiento, sobre esa carga aparecerá una fuerza magnética y una fuerza electrostática. Recordemos además que para que se ponga de manifiesto la fuerza magnética, la velocidad y el campo magnético no pueden ser paralelos. Porque si son paralelos, entonces solo aparecería la fuerza electrostática. Y sobre las cargas que están en reposo solo actúa la fuerza electrostática. ¿Qué más debemos conocer? Un experimento crucial dentro del electromagnetismo fue la experiencia de Oersted. ¿Qué vino a demostrar Oersted con el experimento que hizo de que al bajar el interruptor y pasar corriente eléctrica, la brújula se desviaba y se colocaba perpendicularmente al hilo? Vino a demostrar que las fuentes del campo magnético son las cargas en movimiento. O dicho de otra forma, las fuentes del campo magnético son las intensidades de corriente. De tal manera que Oersted lo que vino a demostrar fue: las cargas en movimiento provocan un campo magnético. La intensidad de corriente provoca un campo magnético. Faraday se hace la pregunta al revés.
¿Y los campos magnéticos provocan una intensidad de corriente? Pues bien, ya hemos visto con el teorema de Faraday-Henry-Lens que no son los campos magnéticos los que producen intensidad de corriente o diferencia de voltaje o fuerza electromotriz. Lo que provoca que haya fuerza electromotriz inducida es la variación del flujo magnético, tal y como está expresado, como van a ver expresado en las siguientes ecuaciones de Maxwell. Bien, aquí tenemos a Maxwell con su típica pinta de escocés y bueno, fue conocido principalmente por haber desarrollado un conjunto de ecuaciones que expresan las leyes básicas de la electricidad y el magnetismo, así como la teoría cinética de los gases. Fue una de las mejores mentes matemáticas de su época y Albert Einstein dijo de él: es el más profundo y provechoso que la física han experimentado de los tiempos de Newton, el estudio o el trabajo que él hizo. ¿Y qué es lo que hace él? Resume en 4 ecuaciones todo lo correspondiente, como les dije antes, a la parte de electromagnetismo y óptica. Y esas 4 ecuaciones, la primera de ellas es la ley de Gauss, que ya hemos visto, que decía que el flujo de E diferencial de S era igual a la carga interior entre epsilon sub 0. Recuerden que aquí siempre estamos hablando sobre superficie cerrada. La primera ecuación de Maxwell es el teorema de Gauss. La segunda ecuación de Maxwell es la que acabamos de ver, la ley de Ampère. Fíjense que aquí se llama ley de Ampère-Maxwell. ¿Por qué? Porque Maxwell añade este sumando que está aquí. Nu sub 0 por epsilon sub 0, la variación del flujo electrostático. Para nosotros, el teorema de Ampère es solo esta parte. ¿Por qué no vemos el otro sumando? Pues nosotros no tenemos en cuenta la variación del flujo electrostático. Vale, pues no nos preocupemos, simplemente saber que el teorema de Ampère ampliado es la segunda ecuación de Maxwell. La tercera ecuación de Maxwell es la ley de Faraday-Henry-Lens, que enseguida vamos a ver. Aquí la tenemos. La ley de Faraday-Henry-Lens, que viene a decir que el voltaje inducido es igual a menos la derivada del flujo respecto del tiempo. Recordemos que este signo menos no tiene valor matemático, simplemente para recordar que el efecto que se produce, las líneas de campo intentan contrarrestar el efecto que se está produciendo. Esto que aparece aquí, la circulación de E diferencial de L, no les debe asustar. Esto no es sino voltaje. Esto es diferencia de voltaje. Porque ¿qué es la diferencia de voltaje? El trabajo que tengo que hacer para mover un culombio, por tanto campo electrostático, sobre todo el circuito. Entonces, cuando vean la circulación de E diferencial de L, estamos hablando de voltaje, o muchas veces se le llama fuerza electromotriz, que también se conoce como epsilon. De tal manera que aquí podríamos haber puesto que epsilon es igual a menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Tercera ecuación de Maxwell. Y finalmente, la última ecuación de Maxwell no es sino el teorema de Gauss, pero aplicado al campo magnético. Aquí hay un error, el enunciado. La cuarta ecuación no es la ley de Faraday-Henry. Si se dan cuenta, está repetida. Es el teorema de Gauss aplicado al campo magnético. ¿Y qué es lo que dice en este caso? Que el flujo del campo magnético sobre una superficie cerrada vale 0. ¿Y a qué se debe esto? A que, como comenté en una de las primeras diapositivas, las líneas de campo magnético son cerradas. Pues bien, más adelante, cuando veamos el tema de ondas, dentro de las ondas hablaremos de las ondas mecánicas, que son aquellas que necesitan un medio para desplazarse, y de las ondas electromagnéticas, que no necesariamente necesitan un medio para desplazarse. De hecho, podemos pensar rápidamente que la luz se puede desplazar por el agua y por el aire, pero no necesariamente necesitan un medio para desplazarse. Pensemos la luz que nos llega del Sol a la Tierra. Esas ondas que pueden viajar por el vacío se les llama ondas no mecánicas. Y en concreto están las ondas electromagnéticas, que además son ondas transversales. Ya lo veremos más adelante. Que sean ondas transversales significa que la señal que llevan, el tipo de oscilación que llevan, es perpendicular a la dirección de movimiento.
De manera que aquí están viendo esta onda que viaja, por ejemplo, aquí lo vemos, viaja del Sol a la Tierra, dirección de propagación, y una onda electromagnética, como su propio nombre indica, lleva un campo eléctrico y un campo magnético. Pues bien, siempre en una onda electromagnética el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares. Siempre. De tal manera que si el campo eléctrico está vibrando, tal y como están viendo aquí, según el eje Z, el campo magnético está vibrando según el eje Y. Y se está propagando, perdón, está vibrando según el eje X. Y se está propagando en esta dirección que es el eje Y. Es una de las características de las ondas electromagnéticas, que siempre su dirección de movimiento es perpendicular a la dirección del estado de excitación o de oscilación de los campos que lleva asociados. ¿Cuál fue el éxito de la teoría de Maxwell? Pues Maxwell, partiendo de esas 4 ecuaciones, llega a este resultado, a que la velocidad de la luz da 1 entre raíz de epsilon sub 0 por nu sub 0. Recordemos lo que era epsilon sub 0, la constante dieléctrica del vacío, que ya hemos usado en un montón de problemas, que valía 8,82 por 10 elevado a menos 12. Y recordemos lo que era nu sub 0, la permitividad magnética del vacío, 4pi por 10 elevado a menos 7. Pues bien, Maxwell llega haciendo un desarrollo teórico a esta expresión y resulta que aquí cuando puso epsilon sub 0 y puso nu sub 0 los valores que tenía, obtuvo el valor de la velocidad de la luz, de 3 por 10 elevado a 8. Bien, pues bien, ya que estamos hablando de la luz, nos vamos a detener un momentito en el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es el espectro que barre todas las posibles longitudes de onda de las ondas electromagnéticas. No hay que confundir el espectro electromagnético con lo que es luz. Para nosotros lo que es luz es solamente un pequeñísimo rango dentro de todo el espectro. Y corresponde a aquellas longitudes de onda que nuestro ojo es capaz de percibir. Y van desde los 700 nanómetros para el rojo hasta los 400 nanómetros para el violeta. Como se pueden imaginar, esto es muy poco comparado con todo lo que es el espectro electromagnético, que va desde longitudes de onda de 10 elevado a 4 metros hasta longitudes de onda de 10 elevado a menos 14, 10 elevado a menos 15 metros. O sea, el espectro electromagnético es muchísimo más amplio que lo que nuestro ojo puede percibir. De tal manera que, por eso muchas veces comento que cuando miramos al cielo, nosotros solo estamos recibiendo información de una parte muy pequeña de lo que es el universo, que es justamente aquellas estrellas que están emitiendo en el visible. Pero ¿qué pasa con aquellas estrellas que emiten en infrarrojo? ¿O qué pasa con aquellas estrellas más energéticas que emiten en rayos X? ¿O con aquellos fenómenos superviolentos que emiten radiación gamma? Nosotros no podemos percibirla. Por eso se da la circunstancia de que muchas veces cuando vemos imágenes del universo que están construidas usando distintas imágenes de distintos telescopios o de los satélites, ¿qué sucede? Que vemos la imagen y nos parece impresionante, claro, porque esa imagen está montada con una placa que se hizo en rayos X, con una placa que se hizo en el visible, con varias placas que se hicieron en infrarrojo. Y entonces cuando tú estás mirando al cielo y estás viendo que estás observando unas 100 estrellas, al ver una placa de esa de repente te aparecen 5.000 o 6.000 estrellas. O te aparecen nubes de gas que tú no podías percibir. Ese es el motivo. Bien, pues, ¿qué tenéis que saber además de esto? Que la longitud de onda de la onda electromagnética y su frecuencia siempre están ligadas, no son independientes. De tal manera que nosotros sabemos que espacio entre tiempo es igual a velocidad. Aquí estamos hablando de la velocidad de la luz, que se llama c. Pues yo voy a elegir como espacio, el espacio que tengo que recorrer para que la onda vuelva a estar en el mismo estado de oscilación. Es decir, yo tengo esta onda, y resulta que yo aquí estoy en un máximo. Y esta es la distancia que tengo que recorrer para que aparezca otro máximo. A esa distancia que hay entre dos máximos, entre dos mínimos, entre dos puntos que estén en el mismo estado de oscilación, se le llama longitud de onda. Pensemos que como esto es un armónico simple, pensemos que esta onda se está moviendo hacia allá, pero lo que es su estado de perturbación, lo que está haciendo es esto, un armónico simple, voy y vengo. Es decir, que es el tiempo que tiene que pasar para estar aquí, ir al mínimo y volver aquí en un máximo.
He recorrido una longitud de onda. ¿Y qué tiempo he tardado? Pues si yo estoy aquí, voy y vengo, he dado una vuelta, o lo que he hecho una oscilación. He hecho un periodo. Por tanto, a cada longitud de onda le corresponde un periodo. Lambda entre el periodo es igual a la velocidad de la luz. Lo que pasa es que muchas veces se escribe así: lambda por 1 entre el periodo es igual a la velocidad de la luz. Y la inversa del periodo se le llama frecuencia. Digo esto porque, usando esta fórmula, que lambda por la frecuencia es igual a la velocidad de la luz, resulta que si tú conoces la longitud de onda de una onda electromagnética, puedes hallar su frecuencia. O al revés, si tú conoces su frecuencia, puedes hallar su longitud de onda. Por ejemplo, ¿qué pasaría con las longitudes de onda del visible? La longitud de onda del visible típicamente suele estar en los 500, 600 nanómetros. Estamos en la región del amarillo-verde. Vamos a poner 500. La longitud de onda aquí sería 500 nanómetros. ¿Qué es nanómetros? 10 elevado a menos 9 por 10 elevado a menos 9. Y si yo te preguntase en el control, haya la frecuencia que corresponde a esa longitud de onda, lo único que tienes que hacer aquí es poner la frecuencia que no la conoces, y aquí pones por la velocidad de la luz, que vale 3 por 10 elevado a 8. Y como se pueden imaginar, lo único que tengo que hacer es despejar, que daría 3 por 10 elevado a 8, entre 5 por 10 elevado a menos 7. 10 elevado a 8 por 10 elevado a menos 7 me queda 10 elevado a 15. Y 3 entre 5 me queda 0,6. 0,6 por 10 elevado a 15 me queda 6 por 10 elevado a 14 hercios. Es decir, fíjate qué barbaridad. Las células que tenemos en nuestra retina son capaces de procesar la información que vibra 100 billones de veces por segundo. Es decir, que en cuanto a frecuencia, nuestro ojo está adaptado para percibir las oscilaciones que tienen ese rango de vibración de 100 billones de oscilaciones por segundo. Bien, y si te hiciese la pregunta al revés, si yo, por ejemplo, me fuese más arriba a la zona de rayos X o rayos gamma y te dijese, haya la longitud de onda que corresponde a una onda que oscila con 10 elevado a 16, con 3 por 10 elevado a 16 hercios. ¿A qué longitud de onda corresponde? Pues te vienes aquí y dirías, lambda por 3 por 10 elevado a 16 es igual a 3 por 10 elevado a 8. Y me queda entonces que lambda, si paso dividiendo, el 3 se va con el 3, 10 elevado a 8 entre 10 elevado a menos 16, me queda 10 elevado a menos 8 metros. Y 10 elevado a menos 8 metros es lo mismo que 10 nanómetros. Pues ya estamos en la zona de los rayos X, que son penetrantes y que por eso se utilizan para hacer las placas que todos conocemos. Bien, a modo de curiosidad, los rayos gamma son ondas electromagnéticas de longitudes de onda muy, muy pequeñas, 0,1 Armstrong. Recordemos que un Armstrong es 10 elevado a menos 10 metros. Y se origina en determinadas desintegraciones nucleares, lo veremos más adelante. Son energéticas y penetrantes, son muy peligrosas. Los rayos X son aquellas que van de 0,1 Armstrong a 30 Armstrong. También son energéticas y penetrantes, resultando dañinas para los organismos. Ya saben que cuando te vas a hacer las placas de rayos X, primera observación, no puedes estar embarazada, porque puede ser peligroso. Y segunda observación, no es conveniente que te hagas más de una serie de placas al año, ¿vale? Pues han visto también que cuando vas al dentista y te va a hacer una placa de la muela, te pone el tubito para hacerte la fotito, entre comillas lo de foto, y es lo que hace, sale de la habitación. Antiguamente se usaban también los trajes de plomo para amortiguar los efectos de la radiación. Y bueno, como dato curioso, en los años 60 y posteriores, los médicos no se solían proteger ni los enfermeros respecto a las rayos X, se quedaban en el propio cuarto y muchos médicos fallecieron debido a las mutaciones que provocaban los rayos X en su organismo. La radiación ultravioleta, existen tres tipos, ultravioleta A, B y C, ya lo veremos más adelante cuando estudiamos la luz con detenimiento, y bueno, ya saben que son los que producen la pigmentación. Es bueno tomar radiación ultravioleta en dosis moderadas. Hay un peligro, y es que a diferencia de la radiación infrarroja que te avisa, porque cuando te pones al sol, la radiación infrarroja, como te calienta el cuerpo, hace que te vayas a la sombra. Sin embargo, la radiación ultravioleta no te avisa del daño que te está haciendo. Lo digo porque muchas veces se van a
a las cabinas estas de rayos UVA, te pones debajo de estas lámparas de mercurio y te está quemando la piel, pero como no tiene ningún efecto de que tú notes algo en ese momento, no eres consciente. Entonces cuando sales al día siguiente, a los 2 días, te aparece la piel toda quemada. La luz visible, como dije antes, son aquellos en los que la longitud de onda va de 400 a 700 nanómetros, es decir, desde el violeta hasta el rojo. Fíjense que ¿qué luz era más energética? Pues como acabamos de ver que la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales, más longitud de onda menos frecuencia. Es decir, que la frecuencia del rojo es menor que la frecuencia del azul. Y tendremos ocasión de ver más adelante, cuando veamos la ley de Planck, que la energía es proporcional a la frecuencia. Y cuanto más frecuencia tenemos, más energética es. Por tanto, la luz azul es más energética que la luz roja. Esto explica por qué, que ya esto cada vez se ve menos antiguamente, cuando la fotografía era analógica, que había que revelar las placas fotográficas, los cuartos fotográficos eran de luz roja. Porque esa luz, la luz roja, no es capaz de velar las placas fotográficas. Sin embargo, si en ese momento alguien llegaba y abría la puerta y entraba luz solar o encendía una luz que no fuese esa luz roja, se velaban las placas fotográficas porque eran más energéticas. La radiación infrarroja están emitidas por los cuerpos calientes y es toda aquella que está por debajo del visible hasta 0,1 milímetros más o menos. Y finalmente la radiación de microondas y las ondas de radio, pues la primera va desde 0,1 hasta 1 metro y las ondas de radio son las que van desde 1 centímetro hasta 1 kilómetro. Bueno, esto es simplemente a efectos de curiosidad que conozcan cuál es el rango de el espectro electromagnético. Aquí tienen los colores clasificados. El rojo va desde 750 a 630 nanómetros, el naranja de 630 a 600, el amarillo de 600 a 570, el verde de 570 a 500 y así el azul y el violeta. Bien, nuestro ojo está especialmente adaptado a ver en esta zona, en la zona de los 550 nanómetros. Y estamos viendo que como la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda, pues entonces la frecuencia va aumentando a medida que la longitud de onda disminuye. De tal manera que estoy pasando desde 400 terahercios, aquí tienen que un terahercio es 10 elevado a 12, recuerden que acabo de ver que si tú multiplicas 400 por 10 elevado a 12, te queda 4 por 10 elevado a 14, que es lo que acabamos de hacer. Vamos de 4 por 10 elevado a 14 a 7,5 por 10 elevado a 14, que es la zona de frecuencias que nosotros podemos ver. Si ustedes comparan esta región, la de 10 elevado a 14, con todo lo que es el espectro electromagnético, que va desde 10 elevado a 20 y pico hasta 10 elevado a 0, verán que lo que estamos apreciando de todo lo que es el espectro electromagnético es una porquería. Muy bien, pues espero que este vídeo les haya sido útil para entender lo que es la síntesis electromagnética y para ver estas pinceladas referidas a lo que es el espectro electromagnético. Hasta el próximo vídeo.